Muy buenas tardes. Mi nombre es Milton Andrés Vaquero Martínez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria de Colombia de la Cátedra de Derecho y curso actualmente octavo semestre en el periodo nocturno. Hoy les voy a hablar sobre las tratativas preliminares del contrato internacional. Esto teniendo en cuenta el marco teórico del tercer corte de la clase de contratación internacional vista por el doctor Héctor David Gutiérrez Gómez. Bueno, dice, los documentos que hacen referencia a las tratativas preliminares del contrato internacional son tres. Uno es la carta de intención. ¿Qué es la carta de intención? La carta de intención es muy similar a lo que se conoce coloquialmente como la promesa de compraventa, ¿sí? Entonces la carta de intención simplemente es una forma en la que se manifiesta la voluntad de dos o más partes de llevar a cabo un contrato, ¿sí? Esto Esta carta de intención no genera ni representa una obligación para las partes. Incluso no debe ser firmada por ambas partes porque no tiene carácter vinculante. El segundo, el segundo es el acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad. El acuerdo de confidencialidad es un acuerdo en el que realizan las partes, en el que se especifica que no se va a divulgar ninguna de las informaciones o ninguno de los aspectos que se presentan o se redactan en el contrato. El doctor nos explicó que debe tener 7 elementos o 7 características este acuerdo de confidencialidad. ¿Cuáles son? Una es que debe haber y existir una obligación recíproca, ¿sí? En que ambas partes se comprometan de tratar los datos estipulados o contenidos en el contrato de una forma confidencial, es decir, resguardarlos, protegerlos. La otra es que se debe aclarar quién va a ser el que va a obtener la información, quién la va a guardar o quién la va a preservar. La otra característica es que además de que el que va a recibir la información se compromete de no divulgarla, también debe comprometerse a no usarla con fines distintos a los ya acordados en el contrato o por los cuales se le fue suministrada esta información. Les voy a dar un ejemplo de esa parte. Por ejemplo, si hago un contrato internacional con la Ciudad de México, con una empresa mexicana diciendo que voy a comprar a uno de los mayores fabricantes de sensores automotrices de esa ciudad, que voy a comprarle una cantidad exorbitante de productos como por ejemplo 3.000 sensores EGR de motor de regulación para una Nissan Frontier. Pues, ¿qué pasaría? Es lógico que esa compra a gran escala va a afectar que se encuentren este tipo de sensores específicos en el mercado. Entonces, diga, si una de las personas a las que le llega esa información obtiene eso, puede también pedir y, y venderlos a un precio mayor, en lo cual podría afectar tanto para la empresa fabricante como para nosotros, donde si la persona que obtiene la información también reciba o sepa de va a ser el precio o que hemos acordado con el vendedor que yo voy a realizar la venta aquí en el país, debido a que si queda estipulado en el contrato que el valor máximo en el que yo puedo vender los sensores EGR va a ser de 400, 600 mil pesos, la persona tercera que obtuvo la información puede comprar los sensores y venderlos más económicos aquí, afectando significativamente mi compra hecha con la empresa mexicana. Entonces, por eso es muy importante lo de a quién se le va a divulgar o con qué fin es suministrado o tenía la información. Cuarto, la cuarta característica
hace referencia a si la información llega a ser requerida por una entidad judicial. ¿Qué pasa en este caso? Si a una de las partes se le requiere esa información, esta está en la obligación de informarle y avisarle a la parte que suministró la información de que ha sido requerida por un ente judicial. En este proceso, ¿qué ejemplo les puedo dar? Como el ejemplo que ya les había dado de que yo llegara a contratar con una empresa mexicana, en el caso de que debido a la cantidad de productos que voy a traer, México le diga a la empresa: necesitamos saber usted con quién está contratando, qué tipo de contrato está haciendo, qué características tiene el contrato, cómo hacer la forma de pago y verificar si todos los impuestos están pagos. La empresa a la que yo le hice la compra debe notificarme y avisarme de que el contrato se pondrá a disposición de un ente judicial. ¿Cuál es la quinta característica? Dice que el hecho de que yo le suministre información o se la dé a conocer o se genere un contrato, esto no quiere decir de que la otra persona o que la empresa recibe derechos o patentes sobre la información, sobre las características o los datos que está recibiendo. No, esta información sigue teniendo patente y sigue siendo únicamente de la persona a la que le pertenecen. El hecho de que la otra persona lo sepa y que estipula en un contrato no le da ningún tipo de derecho. ¿Cuál sería la sexta característica? Se dice que las partes deberán pactar una cláusula de indemnidad a favor a aquel que llegue a entregar o suministrar la información a otra parte. Es decir, que si alguna de las partes llega a ser caso omiso y llega a divulgar esta información a un tercero o a un particular o la usa con fines diferentes, deberá comprometerse a una cláusula que será debidamente escrita en el contrato. La séptima característica dice que en el documento se debe establecer que existirá una reparación económica sobre la sanción pendiente a cubrir los daños y los perjuicios que ocurren si llegase a suceder que se divulgue o que se viole la confidencialidad. Es decir, que aparte de que se diga que va a haber una cláusula específica sobre el uso indebido de la información, también se debe especificar cuánto va a ser la recepción económica o la forma de reparación económica que se va a tener a la parte afectada. Ya dejando este elemento atrás, nos quedaría solo uno, que es el memorando de entendimiento. En este memorando de entendimiento ya hablamos sobre las condiciones y las características del contrato que vamos a celebrar en un futuro. ¿Cuál sería la diferencia de este memorando de entendimiento sobre la carta de intención? Que el memorando de entendimiento habla de elementos más específicos, ¿sí? Elementos específicos, y son elementos esenciales para la hora de llevar a cabo o elevar el contrato de compraventa. Entonces, en el memorando de entendimiento se deja plasmado ya las características y lo que requieren o lo que quieren cada una de las partes. Con eso se llega a un mutuo acuerdo y se dice que este es el elemento más preliminar, o sea, la tratativa más preliminar, o sea, es el último paso para llegar y elaborar el contrato de compraventa internacional. Incluso es uno de los más importantes, junto con el de acuerdo de confidencialidad, debido a que muchas veces en este acuerdo de confidencialidad se protegen mucho
información que es muy importante tanto para empresas como para individuos. De antemano quiero agradecer mucho al doctor Héctor David Gutiérrez Gómez por su clase, en verdad ha sido muy gratificante, es muy bueno que usen todos los medios tecnológicos para poder llegar a nosotros y llenarnos de una gran información. Se ha aprendido mucho este semestre y esto sería todo para hablar sobre las tratativas preliminares. Muchas gracias.